Ley del 1, sesión 62. Vamos a hablar aquí sobre ataques psíquicos y el grupo de Orión. Muy interesante. Empecemos. Esta sesión es casi exclusivamente hablando sobre el ataque psíquico que estaba recibiendo Carla en esta época de la canalización del material de Ra. Ya he mencionado anteriormente en algunas partes donde Ra había aludido a que había un ataque de quinta densidad y lo que fue el fenómeno de la entidad de quinta densidad afectando al grupo de Carla, Don y Jim durante la canalización de Ra. Así que aquí se va a hablar en más detalle porque ocurrió algo bastante dramático y grave, o posiblemente, potencialmente grave. Hubo un ataque casi letal, al cual vamos a entrar ahorita. Así que esta sesión va a ser dedicada casi exclusivamente a esta conversación y por supuesto al grupo de Orión, que son los responsables de esto. Normalmente no incluyo lo que es el saludo de Ra al principio de cada sesión. Esta vez lo incluí porque es obviamente necesario para entender lo que estaba pasando y es lo primero que les voy a leer aquí. Pero quiero que sepan que voy a hablar de ciertos temas aquí que quizás son un poco, pudieran ser un poco controversiales en términos de cómo las comunidades espirituales se organizan y buscan ciertas... es una preferencia mía, más que nada, y voy a mencionarlo cuando sea necesario. Pero tiene que ver con esencialmente esta apertura que a veces nosotros hacemos voluntariamente para invitar al posible ataque psíquico. Y queda a criterio de cada quien. Por supuesto, no hay nada bueno ni malo, positivo, negativo. En realidad, todo es una misma experiencia. Pero depende de cómo nosotros decidamos vivir esa experiencia. Es lo que le da el matiz. Para no seguir hablando sin coherencia, antes de llegar a ese punto, vamos a empezar con la primera parte, que es el saludo de Ra. Ellos normalmente empiezan con: soy Ra, los saludo en el amor del Creador único infinito, nos comunicamos ahora. Aquí no dijeron eso nada más, sino que dicen lo siguiente. Pueden ver que la descripción o la categoría o la categorización de las preguntas es cero aquí. Esto es en base al material de Ra, o mejor dicho, el contacto de Ra, que está enumerado. Es porque es el saludo de Ra. Y dice: los saludo en el amor y en la luz del Creador único infinito. Antes de comenzar, pedimos que se forme un círculo alrededor de este instrumento y que cada uno de los miembros del grupo de apoyo expulse su aliento con fuerza, aproximadamente 2,5 pies por encima de la cabeza del instrumento, y que el círculo vuelva a formarse alrededor del instrumento. Esto se hizo como se indicó, dice el texto. En pocas palabras, Ra les pidió que volvieran a hacer el círculo, y luego Ra culminó diciendo: apreciamos su amable cooperación. Por favor, vuelvan a comprobar la alineación de la perpendicularidad y comenzaremos. Esto se hizo también. Y luego Ra dice: soy Ra, nos comunicamos ahora. Ahora vamos a adentrarnos el por qué se hizo todo esto. Pero en esencia, Ra al principio les dijo, antes de comenzar: formen otra vez el círculo alrededor del instrumento. Esto es, o hagan el círculo del 1, creo que es como se llamaba, que si mal no recuerdo lo entregaron en la sesión 2. Entregaron esa información de cómo caminar el círculo del 1, que es parte del ritual que iba a crear la pureza
dentro del ambiente de canalización de ellos tres ahí. Esto es algo específico que Ra les dio a ellos. Yo no sé si sea útil todavía para, por ejemplo, Austin, Gary y Jim, que son los que hacen esto con, creo que Trisha también, la esposa de Gary, y quizá otras personas también que van con ellos a canalizar a Kubo. Pero la canalización de Ra, por supuesto, era mucho más intensa y mucho más dedicada o difícil, por así decir, y requería mucha más perfección. Entonces, creo que en la sesión pasada hablamos precisamente del por qué. Don preguntó en la sesión pasada por qué era tan necesario que fueran tan precisos, y Ra habló de eso. Si no has visto esa sesión, es la anterior a esta, así que ve a verla. Y bueno, esto fue lo que pidió Ra, simplemente que se hiciera el círculo. Y luego dijo que, o dijeron que, dijeron lo del aliento también, en la anterior, sí, pues los dos pies, sí, que expulsaran su aliento. Eso lo vamos a explorar el porqué más adelante. Y luego que revisaran la alineación de los instrumentos, básicamente, atrás de los enseres. Ahora, con esta introducción tan extraña, Don en la primera pregunta dice: ¿podrías decirme qué fue lo que falló o qué causó la necesidad de volver a recorrer el círculo y el propósito de la expulsión del aliento? Ra le dice, muy casualmente, este instrumento se encontraba bajo un ataque psíquico específico en el momento del inicio del trabajo. Hubo una ligera irregularidad en las palabras verbalizadas por los mecanismos vibratorios de complejos de sonido en la marcha protectora del círculo. En esta apertura llegó esta entidad y comenzó a trabajar sobre el instrumento, ahora en estado de trance, como ustedes lo llamarían. Este instrumento estaba siendo afectado negativamente por las distorsiones del complejo físico. De este modo, el círculo fue recorrido correctamente. El aliento de rectitud expulsó la forma pensamiento y el círculo volvió a caminar. O el círculo volvió a caminarse. Corrección. Volvió a caminarse. Pequeñas correcciones que tengo que hacer. O se volvió a caminar, como sea. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un error en la verbalización de las palabras que son parte del ritual que ellos hacían en la apertura de la sesión, y Ra les dijo en esencia que tenían que corregirlo. En ese momento en que hubo esa apertura, en ese momento que permitieron, que tuvieron error, permitieron la entrada de esta entidad negativa, que no tardó en ponerse a trabajar en Carla de inmediato, ahora que estaba en este estado de trance. Entonces, por esa irregularidad nada más, pudo entrar la entidad negativa de quinta densidad a hacer sus trabajos. Ra dice que el instrumento, o Carla, el cuerpo de Carla, estaba siendo afectado negativamente por las distorsiones del complejo físico. Esto es lo que la entidad negativa decidió trabajar, lo que decidió deshacer, como vamos a ver ahorita. De este modo el círculo fue recorrido correctamente. O sea, simplemente Ra le está explicando lo que ya sabían, pero luego de eso corrigieron el círculo y también hicieron la expulsión del aliento para expulsar a la forma pensamiento. O sea, exhalaron por encima de Carla, y esto después vamos a ver el por qué fue tan poderoso y es tan poderoso. Entonces el círculo se volvió a hacer. Don pregunta, vamos a ir lo más rápido que podamos por estas preguntas. Ya van a ver por qué. Don dice en la pregunta 2, ¿cuál era la naturaleza de la forma pensamiento o su afiliación? Raleigh dice, esta forma de pensamiento era de afiliación de Orión. Nada sorpresivo ahí.
donde dice: el ataque tuvo éxito en crear alguna distorsión adicional del complejo físico del instrumento. Ra dice: esto es correcto. Don pregunta: ¿cuál es la naturaleza de esta distorsión? Ra le explica: esta forma de pensamiento trató de poner fin a la encarnación de este instrumento trabajando con las distorsiones renales, que, aunque corregidas sobre el tiempo-espacio, son vulnerables a aquel que conoce la forma de separar el moldeado del tiempo-espacio y las distorsiones del espacio-tiempo que están siendo desmoldadas, vulnerables como antes de la, digamos, sanación. Aquí es donde me voy a ganar el pan del día al desenmarañar todo esto que dijo Ra aquí, por lo siguiente. Ok, primero que nada, ¿quién es la entidad? Vamos a recorrer otra vez el círculo de preguntas. Don preguntó que cuál era la afiliación. Orión, eso lo sabemos. Si tuvo éxito, dijo que sí. Y cuál era la naturaleza de esa distorsión, y aquí Ra le explica. Ok. A ver, vamos a empezar por dar un pequeño trasfondo histórico de Carla. Y para todos los que conocen a Pachita, sobre todo a mi público mexicano, el cual es bastante, saludos a México, porque vamos a hablar de Pachita, la cual me han preguntado varias veces. Y aquí pueden ver, creo que aquí es donde se ve, una de las varias veces donde se ve en el material de Ra la acción de Pachita. Para los que leyeron el primer libro, se darán cuenta que hay una introducción bastante larga, y en esa introducción hay una parte donde Carla habla de Pachita, porque Pachita, de hecho, trabajó en Carla. Le hizo una operación psíquica. Y en esta operación tuvo que ver lo de los riñones, que es lo renal, que se está hablando aquí. Esta operación tuvo éxito por parte, obviamente, de Pachita. Y si quieren leer eso en el libro 1, para los que siempre me preguntan, los libros los pueden descargar en la descripción siempre. Todos mis videos de la Ley del 1 tienen el vínculo o el enlace para ir directamente a descargar los libros. Libro 1, 2, 3, 4 y 5. Vayan a descargarlos si no los tienen. Sobre todo el primero, donde si están interesados pueden ver donde habla de Pachita. De hecho, pueden hacer una búsqueda en el PDF que van a descargar y buscar Pachita, P-A-C-H-I-T-A, P-A-C-H-I-T-A. Entonces, Pachita trabajó sobre Carla y le arregló su riñón, que tenía, bueno, un trasfondo histórico más largo todavía. Cuando Carla era joven, creo que tenía 12, 13 años, era bastante joven, tuvo fallo renal y fue sometida a una operación que le salvó la vida. En ese momento fue donde ella tuvo la experiencia de querer morir, que ya no quería existir más, pero tuvo un llamado a regresar a esta vida. Datos interesantes sobre la vida de Carla, pero lo más relevante es que ella siempre tuvo problemas renales. Y aquí se volvió a tocar este tema, luego de que Pachita había trabajado en ella años antes. No sé si fue en los 50, los 60, capaz en los 70, no estoy seguro. Pero vamos a analizar entonces lo que Ra dice aquí. Cuando se abrió la oportunidad, la ventana de oportunidad para que esta entidad de quinta densidad pudiera atacar a Carla, la forma pensamiento que mandó en esencia esta entidad de quinta densidad trató de poner fin a la encarnación del instrumento. En pocas palabras, intentó matar a Carla, trabajando con las distorsiones renales. En esencia, trató de matar a Carla debido a las distorsiones que tenían los riñones. Ra dice que estas distorsiones renales, aunque corregidas sobre el tiempo-espacio, aquí es donde les voy a dar cuerpo a esta pregunta, aunque corregidas sobre el tiempo-espacio, esto es lo que Pachita hizo. Pachita no enterró un cuchillo físico y le abrió el riñón y le hizo un parapeto ahí. Pachita trabajó en el tiempo-espacio de los riñones de Carla. Tú me preguntarás, pero ¿cómo son los riñones en tiempo-espacio? Si nosotros somos energía
y entendemos que tenemos un análogo de tiempo-espacio, o sería más apropiado decir que nuestro cuerpo físico es un análogo del tiempo-espacio, del cuerpo de tiempo-espacio, entonces tenemos la configuración renal en vórtices de chakras, que es lo que se habla, los subchakras que tenemos, que corresponden a el riñón o los riñones. Estos riñones se pueden configurar o reconfigurar en tiempo-espacio por un sanador especializado como Pachita, y esta reconfiguración es lo que se hizo en tiempo-espacio. Es lo que Ra dice, que aunque fueron corregidas en el tiempo-espacio, son vulnerables a aquel que conoce la forma de separar el moldeado del tiempo-espacio. Vamos a pausar ahí. Aquel que puede y sabe cómo trabajar o conoce la forma de separar. Aquí ya vemos la naturaleza de la entidad negativa, que lo que intenta es separar el moldeado del tiempo-espacio. En pocas palabras, meterse dentro de las configuraciones de estos vórtices que estaban todavía reconfigurados y vulnerables. Saben cómo entrar y desconfigurar esos vórtices en tiempo-espacio para causar el daño en espacio-tiempo. La entidad negativa que estaba atacando a Carla. Continúan y dicen, repito, son vulnerables a pesar de que hayan sido corregidas por Pachita en el tiempo-espacio, siguen siendo vulnerables para aquel que conoce la forma de separar el moldeado del tiempo-espacio y las distorsiones del espacio-tiempo que están siendo desmoldadas. Entonces, me parece a mí que lo que significa esto del espacio-tiempo desmoldeado es que si puedes separar el moldeado del espacio-tiempo, estás desmoldeando el espacio-tiempo. En pocas palabras, estás causando la disrupción del órgano como tal en el espacio-tiempo, porque estás desconfigurándolo en el tiempo-espacio. Entonces, lo que sea que está sanado en ambos, si lo desmoldeamos aquí, se desmoldea acá. Y eso es lo que dice, lo que Ra explica aquí, y sobre todo con la última parte cuando dicen, que es lo que parece un trabalengua, vulnerables como antes de la sanación. Vuelven a reconfigurar el órgano de una manera que vuelva a estar vulnerable como antes de la sanación. En pocas palabras, iban a revertir lo que Pachita había hecho. Eso es en esencia lo que está ocurriendo en Carla en este momento, y es lo que un ataque psíquico de este calibre, que estamos hablando, canalización de sexta densidad, todo esto tiene que ser tomado en consideración. No quiero crear ningún tipo de paranoia aquí, de que la gente diga, me duele esto, seguramente me están atacando. Es posible, pero lo dudo enormemente. Para que vean cómo esto funciona, y esto es todo lo que puedo hacer, de verdad, para mitigar el pánico que normalmente le queda a la persona siempre decir, hay entidades negativas. Esta va a ser mi conclusión de este video, por cierto. Pero para ir creando el terreno, vamos a analizar qué estaba pasando. 1. Carla estaba muy pero muy afectada físicamente. Creo que a esta altura ya ustedes todos tienen que saber lo débil que era Carla físicamente. Segundo, estaban canalizando información de sexta densidad. Algo que nadie ha hecho, que yo sepa, y cualquier persona que diga que está canalizando información de sexta densidad debería ser comparado con el material de Ra como para ver si tiene sentido. Porque es como decir, un profesor de universidad me dictó esta clase y que alguien diga, yo también tuve un profesor de universidad que me dictó esta clase. Sería entonces adecuado comparar cuál es la información que dieron estos dos profesores. Y si hay una similitud, entonces con todo el mérito, se puede decir que se canalizó información de sexta densidad. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esto crea una mayor, no por nada, sino simplemente por decir que la información es luz. Esta luz es muy intensa. Y esto es lo que atrae a entidades que están por polarizarse de mayor calibre, mayor intensidad. Entonces, mayor luz llama mayor sombra. O una luz intensa crea una mayor sombra. Y esto fue lo que atrajo a esta entidad para trabajar sobre Carla.
esperando un momento tan pequeño como ese, como para entrar y hacer, crear caos, en esencia, en el cuerpo de Carla. Así que esto es lo que estaba pasando. Y hay algo más que decir de Pachita. Vamos a pasar a la segunda pregunta, o la pregunta 5, la segunda pregunta aquí de Don sobre esto, donde dice: ¿qué efecto perjudicial se ha producido? Y Ra le dice: habrá algunas molestias, sin embargo hemos tenido la suerte de que este instrumento estaba muy abierto a nosotros y bien afinado. Si no hubiéramos podido llegar a este instrumento y darle instrucciones, el vehículo físico del instrumento sería pronto inviable. Don hace una pregunta. No, pero vamos primero a hablar de esto, porque acabamos de decir... sí. Don pregunta que si hay algún daño permanente, en esencia. Y Ra le dice que sí, habrá algunas molestias. Sin embargo, que han tenido la suerte de que el instrumento estaba muy abierto a Ra y estaba bien afinado. Típico de Carla, siempre súper en sintonización con Ra. Y que si esto no hubiese sucedido, básicamente Carla hubiese muerto. Si ellos no hubiesen podido accesar al instrumento, a Carla, o el cuerpo de Carla, para poder hablar y dar las instrucciones de volver a caminar el círculo y de expulsar el aire de la manera como lo hicieron, Carla hubiese muerto. Eso es lo que quieren decir con el vehículo físico del instrumento sería pronto inviable. Muerte de Carla. Ahora, en la otra pregunta es donde Donsi dice: ¿habrá algún efecto duradero de este ataque en lo que respecta al vehículo físico del instrumento? Ra le dice: esto es difícil de decir. Tenemos la opinión de que no se producirá ningún daño duradero o distorsión. El sanador era fuerte y los vehículos que surtieron efecto en la remodelación de esas distorsiones renales fueron efectivos. Los vínculos que surtieron efecto en la remodelación de las distorsiones renales fueron efectivos. Esto lo voy a explicar ahorita. En este momento operan las dos formas de lo que podrías llamar una especie de trabajo mágico: las distorsiones del sanador frente a los intentos de distorsión de Orión, las distorsiones del sanador llenas de amor, las distorsiones de Orión también puras en la separación. Parece que todo está correcto, excepto cierta posible incomodidad que será tratada si persiste. Entonces aquí Ra está dando básicamente un diagnóstico metafísico y al mismo tiempo potencialmente físico en el futuro inmediato luego de esta sesión, por lo que pasó. Ya sabemos que cometieron un error en la verbalización de las palabras. Eso causó que viniera la entidad de quinta densidad a poder hacer su ataque. Su ataque fue buscar el vínculo más débil en Carla, que era el cuerpo físico. En el cuerpo físico encontraron las distorsiones renales que habían plagado a Carla durante años, que tuvo su operación física y luego tuvo su operación metafísica con Pachita, y continuó teniendo esta vulnerabilidad para aquella entidad que era capaz de poder trabajar sobre esta debilidad renal que tenía Carla. Ahora, ¿qué efecto causó todo esto? Ya que, Ra obviamente previno esto, o pudo prevenir lo que potencialmente se podía desencadenar en Carla con este ataque, al hacerlos repetir el círculo, al poder comunicarse principalmente, y luego poder hacer el círculo y expulsar el aliento sobre Carla, lo cual les prometí, vamos a explorar ahorita. Ra dice que es difícil decir qué es lo que va a pasar luego, ¿no? O sea, qué efecto duradero puede tener. Ellos creen que ningún efecto se producirá que sea duradero, y dicen que el sanador era fuerte. ¿Quién era el sanador? En realidad es la sanadora, pero esto es interpretación mía. Hay personas que pueden interpretar cualquier cosa, así que queda ambiguo, pero para mí obviamente están hablando de Pachita, porque si leen la historia pueden saber, no sé, si ustedes conectan los puntos de otra manera y no es Pachita, entonces no es Pachita. Pero en inglés dijeron The Healer. The Healer no tiene género, así que yo puse el sanador simplemente por ponerlo, pero
puede ser la sanadora. Y tiene sentido. Entonces, en mi interpretación, la sanadora, Pachita, era fuerte. Y los vínculos que surtieron efecto en la remodelación de estas distorsiones renales fueron efectivos. Aquí están hablando del calibre de sanación que tenía Pachita en tiempo-espacio. En pocas palabras, ella era capaz de configurar en tiempo-espacio de una manera muy armónica lo que era la configuración natural del órgano, en este caso de Carla. Y por eso Ra dice que la configuración que hizo Pachita fue muy fuerte y se mantiene. En este momento operan las dos formas de lo que podrías llamar una especie de trabajo mágico. Están las distorsiones del sanador o de la sanadora frente a los intentos de distorsión de Orión. Entonces está la sanación, la armonización de Pachita, y luego está la distorsión de Orión, que es el intento de desarmonizar, ¿okay?, lo que Pachita había hecho a una configuración anterior, que era la de Carla, que era con problemas renales fuertes, que eventualmente le iban a causar la muerte, o como Ra dijo aquí, le iba a causar la muerte de inmediato, si era posible. Ahora, ellos explican esto y le dan más como un color a lo que son las distorsiones del sanador y las distorsiones de Orión. Las distorsiones del sanador llenas de amor. Las distorsiones de Orión también puras en la separación. Aquí se deja ver un poco más también la naturaleza de lo que es la entidad de Orión. Vamos a empezar por la entidad, el sanador, o Pachita en este caso, llena de amor. Esta es la manera de sanar, metafísicamente. Es con amor, unidad, armonización, comprensión, no separación, unidad. Y esto es lo que Pachita representaba. Por el otro lado, Orión, que representa lo opuesto, lo que quiere es separar, pero pura, o sea, de manera pura en la separación. Estas son representaciones de lo que yo consideraría sanación de quinta densidad, tanto, ahora que lo pienso bien, me parece que es positivo y negativo. De quinta densidad debe ser muy puro. Por ende, Pachita posiblemente utilizaba energías de quinta densidad para poder reconfigurar, lo cual tiene sentido dentro de mi estudio, porque Ra dice que en quinta densidad es cuando se aprende a utilizar la luz. Entonces, al menos de quinta densidad, posiblemente hasta de sexta, pudiera ser la sanación de Pachita, en este caso, porque es manejando la luz o reconfigurando la luz. Ra nos ha dado bastante información de cómo en quinta densidad nosotros manejamos nuestra propia luz. O sea, creamos nuestra propia comida de luz, creamos nuestros propios cuerpos de luz si queremos manifestarnos, nos trasladamos a través de pensamiento o luz. Todo esto es en esencia la metafísica de quinta densidad. Entonces están viendo el trabajo de puro amor en quinta densidad de Pachita y pura separación, que es Orión. Luego terminan diciendo que todo parece estar bien, excepto una incomodidad que puede ser tratada si persiste. Así que esto es una manera bastante primitiva para poder nosotros ver cómo funciona todo esto en tiempo-espacio y espacio-tiempo. Y sobre todo ver la intensidad de la pureza de Orión en su búsqueda. Recuerden, la búsqueda de Orión no es otra que el creador. En pocas palabras, aquí tú no te salvas. Aquí tú buscas al creador o lo buscas. Aquí no puedes buscar a más nadie. O buscas la unidad o no la buscas. Perdón, o la buscas o la buscas. No hay otra opción. Bueno, existe la posibilidad de no buscarla, y eso es lo que Ra llama el sumidero de indiferencia, donde la mayoría de la gente no quiere ninguna búsqueda, ni en la positiva ni en la negativa, y están atascados aquí en tercera densidad viendo al cielo. No sé, ni siquiera viendo el cielo sería más productivo. Están dando vueltas en la rueda de hámster y no avanzan. Entonces, creo que puedo pasar a la próxima pregunta. Pero sí, la pureza de Orión es tan fuerte como la pureza del camino positivo.
solamente que en separación. Pregunta 7, donde dice, la entidad de Orión planeó la apertura que se hizo en el círculo protector. ¿Fue un intento planificado específicamente para hacer una apertura o fue algo que simplemente ocurrió por accidente? Muy buena pregunta. Ra dice, esta entidad estaba, como dice tu gente, buscando una oportunidad. La palabra que no se pronunció fue una ocurrencia fortuita y no una planeada. Podríamos sugerir que en el futuro, como mides el espacio-tiempo, cuando empiecen a trabajar sean conscientes de que este instrumento probablemente está siendo vigilado para cualquier oportunidad. Así, si el círculo se recorre con alguna imperfección, es bueno repetirlo inmediatamente. La expulsión de la respiración también es apropiada, siempre hacia la izquierda. Vamos a explorar un poco más eso último de por qué la expulsión de la respiración es apropiada siempre hacia la izquierda. Pero primero, quiero ir a la pregunta de Don, donde dice que si esto fue planificado por Orión. En pocas palabras, si Orión planificó el hecho de que ellos iban a cometer un error. O fue simplemente algo por accidente. Raleigh dice que es en realidad un accidente. Aunque no dicen que fue un accidente. La palabra que no se pronunció fue una ocurrencia fortuita y no una planeada. Pocas palabras, una entidad, y esto también lo podemos trasladar a mi conclusión de esta primera parte, donde se puede pensar que Don quiere decir que los pueden, o sea, que ¿será que me afectaron? O sea, causaron que yo me tropezara básicamente en las palabras para poder cometer, para abrir esta ventana de oportunidad. Raleigh dice que no, que simplemente fue una ocurrencia fortuita y no una planeada, y que la entidad simplemente estaba acechando por esa oportunidad, por ese hueco en donde meterse, y lo consiguieron. Luego les dicen que, bueno, que sugieren que en el futuro, si se dan cuenta que cometen un error durante eso, donde caminar el círculo y el ritual, que lo repitan, o sea, no pierden nada en repetirlo, y estoy de acuerdo. Así, si el círculo se recorre con alguna imperfección, es bueno repetirlo inmediatamente, tal cual. Y luego la expulsión de la respiración. Esto fue lo que ocurrió en esencia. Un pequeño error. El que tiene boca se equivoca. Así que Don también. Y al que le toca, le toca. Así que... mi calidad poética a veces sale a relucir. Pero no sin antes decir que en esta sesión todavía hay mucho que cubrir. Así que, sin que yo siga hablando, vamos a seguir andando. ¿Lo ven? Es natural, es algo natural. Pregunta 8, donde dice, ¿podrías ampliar lo que acabas de decir sobre la expulsión del aliento? No estaba muy seguro de lo que querías decir. Raleigh dice, la repetición de lo que se realiza bien en este trabajo es aconsejable si el círculo se recorre en una configuración menos que adecuada. Sí, en esencia, bueno, vamos a leer más y después descubro esto. Donde dice en la pregunta 9, pero has mencionado la expulsión del aliento hacia la izquierda, creo. ¿Podrías decirme qué quieres decir con eso? Raleigh dice, es como acaban de hacerlo. El aliento que se envía por encima de la cabeza del instrumento desde su lado derecho hacia el izquierdo. Y aquí es donde voy a hacer mi pausa para luego leer lo demás, pero Don pregunta qué se debe hacer, ¿no? O sea, ¿cómo fue lo que dijo? Sobre la expulsión del aliento. Sí, él preguntó específicamente lo de la expulsión del aliento. No sé por qué Ra no le respondió eso. No, mentira. Esta es la pregunta que acabo de cubrir. Me equivoco yo. ¿Podrías ampliar lo que acabas de decir sobre la expulsión del aliento? No, sí, era eso. La repetición de lo que se realiza de este trabajo es aconsejable. Supongo que Ra lo dijo de una manera enredada y ni siquiera Don lo comprendió. Pero Don lo que le preguntó es, mira, o sea, ¿qué quieres decir con la expulsión del aliento? Así que voy a hablar de eso nada más. Más nada. Hay dos cosas que puedo ver aquí y puedo mencionar.
sobre la expulsión del aliento y la manera de que sea hacia el lado izquierdo. A ver, tenemos la respiración. Es más, los invito a hacer eso. Te aseguro que has estado respirando de manera corta. Así que toma un segundo. Inhala profundamente y luego exhala. Nada más eso te da un alivio enorme. ¿Lo sientes? Vuelve a hacerlo. Inhala y exhala. Si lo haces con un suspiro al exhalar, te vas a sentir incluso mucho mejor. Vamos a hacerlo. Inhala. Exhalando. El aliento es la primera o el primer nivel de nutrición del cuerpo. Y nosotros no le prestamos atención cotidianamente. No se trata de prestarle atención a todo momento. Se trata de estar consciente de tu respiración lo más que puedas durante el día. En cualquier momento puedes simplemente decir, ¿cómo estoy respirando? Hay gente que no respira hacia el estómago, lo cual es la primera lección en respiración. Pero no con la intención de hacer de esto una lección de respiración. Voy a continuar con lo que es el material de Ra en su verdadera intención. Sí, esa me salió medio mala, pero la respiración es el primer nivel de nutrición del cuerpo. Por ende, es la energía más potente que tenemos a disposición. Pero no le prestamos atención. Simplemente es, algo que está ahí, respiramos para estar vivos. Pero el potencial que tiene es enorme. Hay tanto que pudiera hablar sobre la respiración yo. Pero vamos a resumirlo en que cuando hablamos de chi, la energía universal, o prana, estamos hablando de la misma respiración. Es este aliento que inhalamos y exhalamos. Y que, curiosamente, como si hicieron el ejercicio conmigo ahorita de inhalar y exhalar, si no, pausa, hazlo otra vez, siéntelo. ¿Por qué se siente un alivio tan grande? Porque es el alimento para el alma. De hecho, la palabra para espíritu en griego, pneuma, o de donde viene la palabra neumático, que viene de donde sacamos aire, espíritu, todo esto, es espíritu, es aire. Y tiene que ver con esto, con la respiración. Es el alimento para el alma. El segundo nivel, por cierto, para que tengan una idea, el segundo nivel de nutrición es el agua. Y el tercero es la comida. Porque podemos vivir sin comida más tiempo de lo que vivimos sin agua. Y podemos vivir sin agua más tiempo de lo que podemos vivir sin aire. Si no, hagan la prueba. Creo que no necesitan hacer la prueba para saber que estoy en lo correcto. ¿Cuántos días puedes pasar sin comer? Muchísimos. ¿Cuántos días puedes pasar sin agua? No mucho. ¿Cuántos minutos puedes pasar sin respirar? Puedes ver el calibre del potencial que tiene el aire. Y por ende, te invito a que respires conscientemente. En la meditación, puedes pasar 2 horas nada más que prestando la atención a tu respiración. 2, 3 horas, días. Puedo seguir hablando. Pero, habiendo denotado la importancia y la intensidad, la potencia de la respiración, del aliento, ahora combinémoslos con el hecho de que del lado negativo es el lado izquierdo de nuestro campo magnético, es donde existe de repente la posibilidad por la cual una entidad puede trabajar, ¿sí? O sea, se puede alojar en esa parte, porque se siente a gusto, no del lado positivo. Esto todo tiene que ver con dinámicas energéticas y metafísicas, las cuales yo no tengo mucho conocimiento, pero me parece que eso es lo que viene
lo que sale a relucir aquí del por qué el aliento debe ser expulsado hacia la izquierda. Lo dice hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, de hecho, hay gente que trabaja con energías y, si mal no recuerdo, siempre hacen esto. Respiran o inhalan e exhalan hacia la izquierda. Estos son personas que trabajan sanando energías y todo esto. Entonces, por eso de repente tiene sentido exhalar, como Don le pregunte que por qué. Y Ra simplemente le explicó muy por encima. Yo soy yo que quise decir esto. Pero dicen que debe ser como lo hicieron, el aliento que se envía por encima de la cabeza del instrumento desde su lado derecho hacia el izquierdo. Así que yo estoy especulando todo esto, pero para mí, en mi modelo, tiene sentido. Si tiene sentido para ti, bien. Si no, no le pares. Ahora, pasamos a la pregunta 10, donde Don dice: ¿hay algo que podamos hacer por el instrumento después de que salga del trance para ayudarle a recuperarse de este ataque? Ra le dice: hay poco que hacer. Pueden observar si las distorsiones persisten y procurar que los sanadores apropiados entren en contacto con este complejo, con mente, cuerpo, espíritu, en caso de que persistan las dificultades. Hablando de dificultades. Puede que no sea así. Esta batalla ya se está llevando a cabo incluso en este momento. Cada uno puede aconsejar al instrumento que continúe su trabajo como se ha indicado anteriormente. Dificultades al leer, yo también. Ya, gracias, entidad negativa, por dificultar el movimiento de mi lengua. Pero ahora lo he recuperado, creo yo. Ra dice que hay poco que hacer en este momento, porque ya, digamos que el intercambio ya se dio. El intercambio energético entre la entidad negativa y lo que los de Ra hicieron ya se dio. Entonces, pueden ver si las distorsiones persisten, es lo que dice Ra. O sea, básicamente, mira, si se sigue mal, si se sigue sintiendo mal, entonces hay que tomar acción. Pero por lo demás, ya lo que se hizo, se hizo. Ra sigue diciendo: puede que no sea así. Ellos se dan cuenta, ellos como que ven, pero no pueden asegurar y decir: no, tranquilo, no pasó nada, todo está bien, ya perfecto. Porque si notan, a cada rato dicen: no creemos que pueda pasar algo, ya todo está bien, me parece, y obviamente no pasó nada. Me interesa cuando dicen: esta batalla ya se está llevando a cabo incluso en este momento. Cuando nosotros nos enfermamos, ¿okay? Vamos a llamar esto una enfermedad, ¿no? Cuando un virus se activa. Aquí puedo, para los que están dentro de el agujero de conejo médico, sobre todo después de la pandemia. No lo dije con L. Pandemia. No hay una L entre la P y la A. O la A. Para los que están metidos en este agujero de conejo se dan cuenta de que dije activar un virus y no infectarse con un virus. Porque cuando se activa un virus, lo que está ofreciendo hacia la entidad, es una posibilidad de procesar un catalizador, sea el que sea. Muchas posibilidades. Pero esta activación interna del virus para generar una enfermedad es lo que pudiéramos decir que ocurrió aquí con Carla, a un nivel metafísico mucho mayor, por supuesto. Y a un nivel de catalizador quizá interdimensional. Pero estamos hablando quizá de la misma, o al menos lo voy a utilizar de manera análoga. Cuando un virus se activa, y te causa lo que llamamos enfermedad, no una infección. Esta activación causa que haya una batalla, ¿no? Entre lo que pudiéramos decir, una batalla entre tu sistema inmunológico y el virus como tal. Es posible que el virus gane y lo que haga es disolver el complejo químico del cuerpo y la persona muere. Pero también puede ser, en la mayoría de los casos, el virus es reintegrado. Fíjense las palabras que estoy utilizando aquí. Creo que algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. El virus sea reintegrado al cuerpo para luego ser parte de este sistema inmunológico. Entonces, en este proceso,
es lo que ocurre en una batalla, ¿no? Hay una batalla entre quién va a ganar, el sistema inmunológico o el virus. ¿Quién va a poder tomar la delantera? Entonces, de la misma manera aquí creo que está ocurriendo lo de la batalla metafísica entre lo que Pachita hizo y lo de Orión. Pero los de Ra me parece que podían ver un poco más allá y decir, wow, lo que Pachita hizo no lo deshace nadie. O al menos el intento que hicieron no fue lo suficiente. Luego de eso dicen, eso es lo que yo digo que se estaba llevando a cabo. Todavía existía algún tipo de fricción, ¿no?, entre las distorsiones negativas y las distorsiones positivas de Pachita. Pero digamos que vieron el sistema inmunológico de Carla y dijeron, las posibilidades de que ella se recupere de esto son increíbles. Eso es lo que yo especulo de todas maneras. Y por último, sí, yo creo que más adelante dicen algo. Cada uno puede aconsejar al instrumento que continúe su trabajo como se ha indicado anteriormente. Esto es básicamente a Don y a Jim le dijeron, pueden aconsejar al instrumento que continúe su trabajo como se ha hecho anteriormente. Don le dice a Ra en la pregunta 11, ¿quiénes serían los sanadores apropiados y cómo los pondríamos en contacto con el instrumento? Esto es información ya un poco personal. Ra dice, hay 4. Si la dificultad se percibe como distorsión corporal, el conocido como Don y el conocido como Jim pueden trabajar sobre el complejo corporal del instrumento mediante las prácticas que se desarrollan en cada entidad. Dada la persistencia de la distorsión, se visitará al conocido como Stuart. Dada la dificultad continuada más allá del punto de uno de sus ciclos, llamado la quincena, se visitará al conocido como Douglas. Vamos a pasar rápidamente a esta pregunta donde Don dice, el instrumento sabe quiénes son estas personas, Stuart y Douglas. No sé quiénes son. Ra le dice, esto es correcto. Ahora, aquí hay un poquito que hablar. Las 4 entidades que podían ser de ayuda sí persistían, o sea, ¿qué podían hacer si persistían, no? Esa fue la pregunta de Don. ¿Quiénes serían los sanadores apropiados y cómo los pondríamos en contacto con el instrumento? Que es lo que Ra sugirió. Y Ra le dice que son 4. Don y Jim, luego Stuart y Douglas. ¿Por qué en esta secuencia? Noten lo siguiente. Cuando Ra le dice Don y Jim, dicen que pueden trabajar sobre el complejo corporal del instrumento mediante las prácticas que se desarrollan en cada entidad. Las prácticas que se desarrollan en cada entidad es referente al trabajo o las prácticas que están desarrollando Don y Jim en cuanto a sanación, con cristales, con energía, con amor y luz, todo esto que Ra les estaba enseñando. Entonces, esta sería la primera etapa de sanación para Carla en esto, ¿no? Esto es lo que Ra le dice. Primero están ustedes. Luego dice, fíjate como Ra, aquí el doctor Ra está entrando otra vez con su bata y su estetoscopio. ¿Estetoscopio qué se dice? Creo que sí. Estetoscopio. Detesto decir una palabra mal y les digo cada rato, así que vamos a ver, es estetoscopio. Ay, no tengo internet, ¿qué tal? Pero puedo seguir grabando. Bien. ¿Saben qué? Van a ver el... Ah, no, mira, me llegó el internet. Sí, es el estetoscopio. Ok, gracias. No voy a decir Google porque no es Google. Utilizo DuckDuckGo. Ra con su estetoscopio y su bata entra y dice que si continúan, básicamente las incomodidades que pueden visitar el conocido como Stuart. Y si la dificultad continúa más allá del punto de una quincena, entonces van a ver a Douglas. Hay niveles, obviamente, de sanadores. Supongo que Stuart y Douglas son 2 sanadores energéticos, digo yo. Y así como Don y Jim son sanadores energéticos, pero de primer nivel. Luego está Stuart de segundo y luego de tercero está Douglas. Así que eso es todo lo que puedo sacar ahí. Sin embargo, estetoscopio a un lado. Vamos a pasar a la pregunta 13. Porque Don preguntó que si Carla sabía quiénes eran Stuart y Douglas, porque él no los conocía. Ra le dijo que sí. Pregunta 13. Don dice,
Esa es la suma total de lo que podemos hacer para ayudar al instrumento. Ra le dice, esto es correcto. Podemos señalar que la armonía y el trato social amoroso que prevalece habitualmente en este grupo crean un entorno favorable para que cada uno de ustedes realice su trabajo. Aquí voy a hacer una pausa y voy a hablar sobre algo que me parece importantísimo. Don está preguntando si se puede hacer algo más, o si eso es todo lo que se puede hacer, ¿no? Y Ra quizá nota que Don está preguntando como que mucho sobre qué más podemos hacer, qué más podemos hacer. Y a mí me encanta cuando Ra vuelve a llamar a ese estado, como cuando Don pregunta, ¿hay algo más que podemos hacer para proteger al instrumento? Y Ra le dice, la armonía de ustedes es lo más importante ahorita. Olvídense de la cámara de Faraday, de la, no sé, la sincronización de los ciclos biorrítmicos. O sea, olvídense de todo eso y enfóquense más en lo que les da el 90%. Si ustedes pueden dar ese 90%, el otro 10% no importa, que falte por completo. ¿Sí? Porque ¿qué importa si ellos bajan a 70% y tienen el 10% de lo demás activo? Llegan a 80%. Mientras que pueden mantener esa armonía perfecta entre ellos, 90%. Ahora, ¿cómo puedo extrapolar esto yo hacia lo que es la sanación y nuestro entorno habitual? Cuando estamos enfermos, cuando tenemos a alguien enfermo. Y sobre todo, ustedes pueden ver que yo tengo algo bien marcado con el sistema médico. Es un catalizador que vi con mi mamá enormemente durante muchos de mis años. Toda mi vida, básicamente. Así que puedo apuntar aquellas cosas que puedo decir con toda honestidad que pueden ser mejoradas, y creo que la mayoría de la gente está de acuerdo conmigo. Ra dice, podemos señalar que la mayoría, me corrijo yo, podemos señalar que la armonía y el trato social amoroso que prevalece habitualmente en este grupo crean un entorno favorable para que cada uno de ustedes realice su trabajo. ¿Qué trabajo están hablando? Jim construyendo la pirámide allá afuera, Don escribiendo las preguntas, Carla bailando. No, están hablando del trabajo de sanación, que es obviamente el tema que están tocando. Entonces, toda esta armonía y trato social amoroso es lo que realmente crea el entorno favorable para que cada uno de ellos pueda hacer su trabajo de sanación. El sistema médico, que es la manera como nosotros vemos. Cuando estoy enfermo, de inmediato lo primero que la gente piensa es, tengo que ir al médico. Y si es muy grave, tengo que ir al hospital. Ahora, no estoy diciendo a la gente obviamente que no vaya al médico, que no vaya al hospital. Libre albedrío, no tomen las palabras de alguien en YouTube como consejo médico. Obvio. De todas maneras lo voy a decir. No soy consejero médico. No tomen mis palabras como consejo médico. Sin embargo, en nuestra reacción psicológica podemos ver el hecho de que nosotros acudimos de inmediato a un sistema médico. Quiero ir al extremo, ¿no? Donde, si bien Ra dice aquí que es entorno amoroso entre las personas, lo podemos ver también en nuestras familias, hogares, amigos, círculos, lo que sea. Cuando alguien está enfermo, el trato médico o el trato de sanación que tú recibes con tu abuela, con tu tío, con tu hermano, con tu familia, que ese trato que te hacen un té, te hacen un brebaje, te llevan a la cama algo, te compran algo, te traen flores. O sea, las flores no es porque, las flores, no, o sea, es la intención de la persona. Si hay un robot que te trae flores así porque te va a sanar, no, hay un intercambio energético en todo esto. Mientras que en los hospitales, en el extremo, tenemos lo más inerte, estéril, y estéril no solamente en la parte de microbios y gérmenes, etcétera, que sigue siendo absurdo para aquellos que me siguen en, en el agujero de conejo médico actual, que se está revelando. Así como los ovnis antes eran considerados, eso es puro inventos y montaje y todo eso. Ahorita como que
no, ya el Pentágono dijo que eran ciertos. Bueno, de la misma manera, lo que pensamos, no, el sistema médico es una farsa, todo esto, y todo lo que pensamos, ahorita se está revelando. Pero, como todo, es bastante doloroso para mucha gente, y doloroso en el sentido psicológico de tener que admitir todo esto, pero es la verdad. Y la verdad se tiene que sacar. O va a salir, simplemente. Entonces, el sistema médico carece de todo esto, de un trato familiar, de un trato emocional, de un ambiente que sea natural. Todo es metálico, electrónico, concreto, blanco y azul. O sea, es realmente deprimente. Los hospitales, me refiero. Estoy seguro que hay sus excepciones, pero la mayoría de los hospitales son así. Son inertes, completamente de vida. Y el trato del personal, ojo, una pequeña aclaratoria aquí. No tengo nada en contra de los médicos, Mira, cuando yo trato con esta gente, puedo ver el ángel que está detrás de ellos. Puedo ver la dedicación tan compasionada que tienen con su pasión, con lo que hacen. Pero es el sistema lo que lo hace. Así como la mayoría de los maestros no quieren indoctrinar a nuestros hijos con lo que les da el gobierno. Pero eso es el sistema. El sistema les dice, tienes que enseñar esto y de esta manera. Estoy seguro que la mayoría de los maestros que me están viendo ahorita van a decir, oye, tienes razón, a mí me gustaría enseñar esto a mi manera, pero no me lo permiten. ¿Quién no te lo permite? El sistema. Los mismos dicen los médicos. Y te llevan a una actitud específica. Entonces, termina siendo algo muy impersonal el trato médico. Termina siendo muy vacío. Y esto afecta psicológicamente al paciente. La única razón por la cual existe un médico es porque hay un paciente. Y el paciente está psicológicamente afectado y dañado por todo esto. Ni hablar de la comida de hospital, que se ha vuelto un sinónimo de una comida pésima. Y no solamente por cómo sabe, sino por lo poco nutritivo que es. No me hagan hablar de esto. Tengo bastante historia. Y siendo un nutricionista yo, o sea, más todavía. Es toxicidad, es veneno lo que nos dan en los hospitales, literalmente. Me desvío. El punto es que, de hecho, hay estudios para cementar mi idea de esto. Hay estudios que muestran que un paciente cuya habitación tenía una ventana que daba hacia un árbol, un simple árbol, a una pequeña imagen de la naturaleza, se recuperó, no un paciente, esto fue un estudio masivo, o sea, se me olvidó cómo llaman, epidemiológico, no me acuerdo, fue una investigación que hicieron. Todos los pacientes se recuperaban mucho más rápido, los que estaban en una ventana viéndose la naturaleza, que los que tenían una ventana viendo hacia otro edificio, o la plaza del edificio, o un centro comercial, algo inerte. Hay hospitales que de hecho tienen un edificio al lado, o sea que la ventana es como que, ¿para qué tener una ventana? Para ver si puedes respirar un poquito de aire fresco, a lo mucho. Y ni siquiera, porque ni siquiera te dejan hacer eso. Es una prisión. Un hospital es en esencia una prisión. Y sobre todo ahorita con esto de la pandemia. Donde o sea, te mantenían ahí. Pequeño anécdota aquí para que vean por qué también tengo harina en este costal. Cuando mi mamá la hospitalizaron con cáncer, no tenía nada que ver con el COVID, la hospitalizaron, no permitían que entraran sino uno de nosotros, y éramos una familia de 5 personas que estábamos ahí, queríamos verla. Uno al día por 3 horas. Y en una hora específica, no a cualquier hora. O sea, de 3 a 6, o de 2 a 3. Por 3 horas nada más uno podía pasar a estar con ella. Olvídense de cómo uno se siente que quiere ver a su familiar que está en el hospital. Y que no voy a poder, o sea, la voy a ver una vez a la semana básicamente, mientras esté en el hospital. Posiblemente no llegue a eso. Por eso fue que terminé sacando a mi mamá al hospital. Bueno, ella me dijo en esencia que se quería ir y yo, para casa vamos. Ahí pasas tus últimos días. No aquí, con nosotros. Y
pero uno al día, sino el efecto psicológico que tiene sobre el paciente de estar todo el día con un poco de extraños, con electrónicos sonando, sin poder ni siquiera ver la naturaleza, con todo lo estéril. O sea, esto te deprime y te contrae mucho más y te termina de matarlo más rápido. Entonces, todo esto es que tomar en consideración para mí en cuanto al entorno que nosotros podemos crear para la sanación. Esto no tiene que ser una enfermedad terminal como la de mi mamá, que era cáncer, sino puede ser cualquier cosa. Te sientes enfermo, hey, no tomes pastillas tan rápido, ¿sabes? O sea, explora un poquito más lo natural. Nuestros abuelos, nuestros ancestros sabían cómo tratar esto. Todavía esto existe, ¿sabes? No sé, parece que estoy dando consejos, pero no lo estoy haciendo. Simplemente que busquen en el corazón de las personas, de verdad, de tus familiares y todo, y en ti mismo. Pero bueno, me desvío bastante. Aquí, cada vez que me tocan la tecla del médico, salgo yo, con mi estetoscopio ahora. El estetoscopio poético. Pero se nos acaba el tiempo. Vamos a cubrir al menos 2 preguntas más. Donde Don dice, pregunta 14. ¿Qué prioridad, digamos, otorga el grupo de Orión a la reducción de la eficiencia, no eficacia, a la eficacia o a la eliminación de la eficacia de este grupo respecto a las actividades en el planeta Tierra en este momento? ¿Puedes decírmelo? Ra dice, este grupo, como todos los canales positivos y los grupos de apoyo, tiene una gran prioridad para el grupo de Orión. Las distorsiones corporales de este instrumento son su distorsión más fácil de desatar o de soltar, disolviendo el complejo mente-cuerpo-espíritu si el grupo de Orión tiene éxito. Este grupo en particular ha aprendido a no tener fisuras serias, por así decir, en los patrones vibratorios del complejo mente y espíritu. En otros canales, otras fisuras pueden ser más evidentes. Sudón está simplemente preguntando qué tipo de prioridad tienen ellos en comparación a otros grupos de repente en el planeta en ese momento. Ra le dice que el grupo de ellos, al igual que todos los demás positivos, son una gran prioridad para el grupo de Orión. Y esto se va a ilustrar un poco mejor con la próxima pregunta. Pero para dar cuerpo a esto, o simplemente finalización, porque aquí es donde termina la discusión del ataque psíquico y empiezan a hablar del grupo de Orión, lo cual vamos a dejar para la semana siguiente. Pero dicen, las distorsiones corporales de este instrumento son su distorsión más fácil de desatar o de soltar. O sea, dentro de las debilidades que tenía el grupo de Don, Carla y Jim, el cuerpo de Carla era lo más susceptible. Eso quiere decir que el grupo de Orión atacó por la susceptibilidad más grande, que era el cuerpo de Carla, y en la susceptibilidad más grande que ella tenía, que eran los riñones en este momento. Cuando dicen, este grupo en particular ha aprendido a no tener fisuras serias en los patrones vibratorios del complejo mente y espíritu, se refieren a que la dirección de ellos en búsqueda, el espíritu, la búsqueda, el conocimiento del yo, y la mente, lo cual es la humildad, básicamente, vamos a llamarlo así, la humildad de búsqueda mental, era inmaculada, la de ellos, la de los 3. Entonces, para ellos era simplemente el cuerpo de Carla, el único problema. En otros canales, otras fisuras pueden ser más evidentes. Por ende, cuando vean otros canales, o ustedes mismos si son canales y están haciendo este tipo de trabajo, las fisuras pueden ser más evidentes dependiendo de la pureza de la búsqueda espiritual del yo. La búsqueda del yo es lo que yo llamo la búsqueda espiritual. La búsqueda mental, que es el reconocimiento o simplemente la dirección, el enfoque hacia el cual va esta búsqueda espiritual, hacia qué lo direcciona, cuál es el servicio a otros o servicio al yo, y qué mezcla hay ahí, porque sabemos que muchos canales están afectados enormemente y de manera muy sutil al decir, hace poco yo tengo una tía que me manda videos y veo siempre urgencia
hay que enviar energía a no sé dónde. Personas que canalizan este tipo de información y que causan una especie de angustia en los demás o premura, para mí están siendo sutilmente tocadas con la negatividad del grupo de Orión o cualquier otro grupo. Y hay que prestar atención a esto, porque estas son las fisuras que tiene la persona para mucha compasión. Hay que trabajar mucho, entonces siempre tienden a poner algún tipo de connotación negativa. Es posible que el material de Ra incluso haya sido afectado por negativo. El material de Ra no se dice que es 100% positivo, sino que hay algunas sutilezas aquí y allá que discriminaron. Eso queda de parte de cada quien. Yo interpreto de la manera más neutral posible y basado en lo que yo pienso. Y yo soy una persona bastante negativa, por si no lo sabían. Soy un humano. No, o sea, yo también tengo obviamente mis inclinaciones. Entonces, como siempre, cuando las personas me dicen, ¿y cómo sabes tú que eso es cierto? Porque yo lo siento cierto. Pero el hecho de que tú no lo sientas cierto no quiere decir que tengas que tener conflicto conmigo. Si no lo sientes cierto, no es cierto. Y punto. O sea, todavía caemos dentro del conflicto mental de que tenemos que buscar la verdad que es para todos. Eso no existe. Y bueno, la única verdad que existe es en la cual yo baso mis enseñanzas, que es quién eres. Y ahí es donde sí es verdad que no importa. Ahí es donde los negativos dicen, no, yo no trabajo con eso. Y por eso es que filtramos básicamente todos los negativos y trabajamos únicamente con positivos o con la pureza neutral del creador. Porque el creador no es positivo o negativo, sino completamente neutral. O ambos, si lo quieres ver así. Pero esa es mi manera de trabajar, es mi manera de ver el mundo. Y yo sé que aquí entro en conflicto con muchas personas que están polarizados hacia lo positivo demasiado o hacia lo negativo demasiado. Yo prefiero el punto neutral. Ahora, hay que estar pendiente, sí, de los canales que tienen otras fisuras que ya pueden ser de cuerpo, mente o espíritu. Pero eso queda a discriminación de cada quien. Por último, la última pregunta que quiero cubrir es relacionada a la anterior, pero más hacia el grupo de Orión, lo cual vamos a dejar y voy a recapitular en el video que sigue. Capaz y termina siendo 3 videos, porque todavía faltan como 14 preguntas más. Donde dice, voy a hacer esta afirmación y me corriges. El grupo de Orión tiene como objetivo llevar a las entidades polarizadas de servicio al yo a la cosecha. Una cosecha tan grande como sea posible. Esta cosecha aumentará su potencial o su capacidad para hacer el trabajo en conciencia, tal como lo da la distorsión de la ley del 1 llamada ley de cuadrados. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto es correcto. ¿Cómo atamos esto? De la siguiente manera. Las fisuras que tienen algunas personas o grupos depende obviamente de su configuración. Estas fisuras son para que el grupo de Orión haga su incursión y pueda entregar su material negativo de una u otra manera. Siempre es a través de información que de miedo, angustia, carencia. La información más pura en realidad la información más pura es la que no se canaliza. ¿Qué tal? Vamos a ponerlo de esa manera. Y esto me va a llevar a las conclusiones. Que yo sé, voy a toparme con resistencia aparte de algunos de ustedes. Pero me disculpan. Me disculpan por expresarme con honestidad. Pero el grupo de Orión está haciendo esto, que es lo que Don pregunta. Él está preguntando confirmación de su afirmación. Y lo que él dice es que el grupo de Orión tiene como objetivo polarizar a la mayor cantidad de entidades posibles para llevarlas a la cosecha, porque de esa manera ellos pueden aumentar su propia polarización o trabajo en conciencia. Aumenta su potencial o capacidad para hacer trabajo en conciencia, tal como lo da la distorsión de la ley del 1 la ley del 1 llamada ley de cuadrados. La ley de los cuadrados es aquella que hace que si un buscador busca y otro buscador busca lo mismo, los dos se potencian. Y si hay un tercero, los tres se potencian y así comienza a ser exponencialmente mayor la búsqueda, multiplicando exponencialmente el uno al otro en su búsqueda, ¿no? Los de Orión utilizan esto también,
lo crean o no, pero en forma de manipulación y separación. La separación es: yo soy más que tú, por ende te voy a manipular y a controlar. O tú me tienes que hacer caso porque yo soy mayor que tú, no en edad, sino en potencial de trabajo en conciencia y lo que pueden hacer, cuántos súbditos tienen. Esto lo voy a explorar mucho más en el video que viene, pero esto es lo que están haciendo, ¿no? Este es el trabajo de Orión, crear esa jerarquía donde se forma el yo soy el maestro y tú eres el esclavo, haces lo que yo digo. Y esto lo podemos ver obviamente en nuestra realidad. El planeta Tierra está altamente sistematizado negativamente. No está polarizado negativamente, muy diferente. La polarización depende de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas son positivas, aunque no lo saben. Pero brindan su mayor apoyo y su mayor contribución, que es simplemente existir y entregar su vibración aquí. Son los errantes. Y están llegando cada vez más. Incluso estos de cuarta densidad o de tercera que se graduaron a cuarta están encarnando aquí para su experiencia temprana de cuarta densidad. Entonces, podemos ver en nuestro planeta, nada más ve a quién le tienes que pagar, a un banco. ¿El banco qué es? Una institución que te dice: yo tengo más y yo tengo posesión sobre lo tuyo, ustedes son mis esclavos, básicamente porque me pagan intereses. Lo pueden ver en todas partes. Los gobiernos dicen: nosotros tenemos la autoridad y decimos tenemos la última palabra. Los diputados, etcétera, todo. El sistema médico también dice: aquí no hay nadie. La ciencia lo dice: todos estos son unos charlatanes, nosotros somos los únicos que tenemos. Vemos esto en nuestro lenguaje, en nuestra manera de relacionarnos con otros, en cómo los niños tienen que hacerle caso a los adultos porque ellos obviamente saben más que los niños. Es increíble. Suena como que si hasta yo estuviese hablando en contra de lo que es real. Y esto no es real, esto es completamente ilusorio, todos estos sistemas jerárquicos que tenemos. Pero fíjate como hasta incluso crea una discordancia muy fuerte en la mente. Pero me desvío. El punto a tratar aquí es que el grupo de Orión siempre intenta manipular o distorsionar. Vamos a hablarlo como una especie de moneda, ¿ok? Esta es una moneda o alimento, lo pueden ver de las dos maneras que el grupo de Orión utiliza. Vamos a utilizar la analogía de la moneda aquí, porque en inglés utilicé la de la comida. Vamos a utilizar otra aquí. Las monedas son algo que se adquiere de manera positiva o negativa. Karma, pueden verlo de esa manera. El karma negativo es de separación y vas a acumular más karma, sí, de separación. Y eso te va a ayudar a polarizarte hacia lo negativo. El karma de unidad te va a llevar más hacia la unidad. Mientras más karma de unidad tú generes, más unificado te vas a sentir. Y polarización positiva. Ahora, estas monedas se obtienen a través del trabajo en conciencia que se hace con otras entidades. A nivel humano, lo podemos ver como: yo soy el que trae el dinero a la casa, por ende todos ustedes aquí van a hacer lo que yo digo. ¿Okay? Eso es una polarización negativa, porque yo tengo dominio de la moneda física, el dólar, el oro, el peso, lo que sea. Yo aquí mando, y aquí todos se callan y yo tomo las decisiones. Lo pueden ver ahí, ¿no? Fácil. Llevémoslo al trabajo. Yo soy el jefe aquí y todos ustedes me van a hacer caso a mí. Es lo que yo digo, lo que se hace. Ahora llévenlo al nivel corporativo, al nivel religioso, al nivel gubernamental, al nivel médico, al nivel de lo que sea. A todo. Todo esto. Ese es el sistema humano. Hasta el punto que está la élite que no conocemos. Porque no son los gobiernos son los pobres. Los gobiernos ni siquiera son negativos, vamos a ponerlo así, negativos hacia el punto de ser cosechados. Presidentes, dueños de bancos, de instituciones, de corporaciones, ninguno de ellos son lo suficientemente negativos como para llegar, a mi parecer, a ser cosechados. Imagínense lo que están detrás del telón moviendo las cuerdas de los títeres. Estos son los que realmente están en control de la humanidad, de aquellos que se permiten controlar, por supuesto, porque solamente basta con uno decir no más. No
no acepto esto. Y esto lo voy a llevar a la conclusión también. El no acepto o simplemente no lo permito. No doy consentimiento. Esa es la palabra más adecuada. No doy consentimiento. Pero entonces tenemos a esta élite trabajando detrás del telón para polarizarse lo negativo. ¿Acaso ellos son los dioses del universo? En el lado negativo. No, ellos están trabajando con cuarta densidad. Porque tienen sus maestros en cuarta densidad que le dicen cómo hacer las cosas. Rituales, tipos de... Bueno, hace años se entregó el sistema corporativo. Hace años se entregó el sistema de religión. De dominio, básicamente, de las masas. Pero la pregunta es, ahora que tengo dominio de las masas, ¿cómo las utilizo para seguir polarizándome hacia lo negativo? Y todo esto es la enseñanza entre aprendiz y maestro negativo, cuarta, tercera. Mientras esto continúa, los de cuarta también tienen sus maestros. Y así va la jerarquía, hasta quinta densidad, que vamos a explorar en el video que sigue. Esta jerarquía le interesa siempre reclutar más gente, porque para que los de cuarta puedan subir a quinta, necesitan reclutar más gente para ellos decir que tienen más dominio sobre los de cuarta. Y para los de cuarta para subir a las partes altas de cuarta, tienen que hacerlo con los de tercera. Y así van. Y los que están abajo en cuarta tienen que hacerlo con más de tercera. O sea, esto se vuelve de verdad, o sea, increíble. Y como dije, esto lo voy a explorar en el video que viene. Entonces, esto es lo que Don está preguntando. Que si necesitan polarizar la mayor cantidad de personas aquí, en el planeta Tierra, para ellos poder polarizarse y avanzar y aumentar su capacidad de trabajo en conciencia. Y esto también aplica con la ley de cuadrados, que mientras más personas tú tengas, porque si tú apenas dominas a 20 personas, no eres nada para al que domina 40 o 100. En pocas palabras, el ejército de aquel es más grande que este. Por ende, el rey va a conquistar. La historia está llena de esto. Pero no me estiro más aquí. Conclusiones, porque llegamos al final de este video. Dejando todo esto de Orión a un lado, me interesa algo que fue el ataque psíquico. Y la conclusión la voy a llevar a un punto bastante específico, anecdótico y posiblemente útil. Puedo pensar que algunas personas pueden sentirse, porque recibo comentarios de esto frecuentemente: me están atacando psíquicamente, Gabo. ¿Qué puedo hacer para defenderme? Gabo, siento que que Orión me tiene acechado. No puedo vivir tranquilo o tranquila. Ahora que dije esto se pudiera prestar para que la gente cree miedo, más pánico, más autoconciencia sobre las entidades negativas, los demonios, todo esto que vienen a perseguirme. Ok. Quiero, de alguna manera, aliviar esta posibilidad. Y les voy a dar mi experiencia, mi caso. Me voy a remontar a cuando tenía, no sé, uso de razón. Comienzos de uso de razón. Como buen niño de los 80 y los 90, por supuesto tuve que ver El Exorcista y Poltergeist porque a mi mamá le pareció adecuado. Bueno, vamos a verlo así. No sé, no me acuerdo ni siquiera cuándo lo vi. Yo creo que mi mamá ni siquiera nos dejó verlo porque incluso para ella era impactante esas películas. Pero en algún momento las llegué a ver. Sí, mi mamá no me permitía ver esas películas, ahora que lo recuerdo. Pero igual las vi y quedé impactado. Bueno, mi mamá sí me hablaba del diablo y todo eso, que era parte de los 80 y los 90. Ir para la iglesia porque los demonios están ahí y el diablo siempre te está tentando. O sea, yo crecí en pánico de verdad, de cualquier cosa que fuera así extrasensorial, o yo me cerré por completo. Y para no extenderme mucho en esa parte de mi experiencia, gracias a que llegó la ciencia a mi vida, yo me desprendí de todo eso y dije: no, si todo eso es espejismo y son cosas que no existen y son imaginaciones, son sueños, son alucinaciones, etc. Todo lo que existe es materia. Me volví un materialista. Pero a mis 36 años de edad descubrí que esto no era así, que había mucho más del universo que descubrir en el lado metafísico, espiritual, y yo estaba dispuesto a descubrirlo. Sin pensarlo, a los días, luego de haber tenido mi despertar espiritual, o una semana más o menos, de repente de la nada me volvió ese miedo
y pánico de espíritus, demonios y todo esto, porque ahora existían. Gabo, si ahora existen estos demonios, digo, si existen estas entidades espirituales y ángeles guardianes y todo esto, entonces también existen los demonios, ¿no? Y esto es cierto. Ahora me llegó el pánico. Pero de alguna manera, quizás fue parte de mi iniciación. Esto se disipó en cuestión de un par de días, por un razonamiento natural que hice y que gracias a mi maestro en el momento pude dilucidar en esto. Es que, y esto es lo que les quiero entregar, tres niveles de entender el cómo tú estás siempre protegido y que no hay nada que te pueda pasar a menos de que tú lo decidas. Y esa es la gran excepción, a menos de que tú lo decidas. Pero lo primero que yo descubrí, gracias a mi maestro, fue es una enseñanza que creo que ahorita para todos ustedes es bastante básica, pero igual la voy a dejar. Es el hecho de que tú consientes a todo. Así como estaba diciendo a lo de los gobiernos y otras personas que vienen a hacerte algo, tú lo único que puedes decir es, en amor y entendimiento, no consiento a esto. ¿Okay? No estoy de acuerdo y no lo voy a hacer. No permito que me pongan esto en mi cuerpo. No permito que me hagan esto en mi mente. Y yo tomo esa decisión. Tu voluntad es lo más fuerte que hay, porque tú eres el creador. Ahora, yo sé que muchas personas dirán, no, Gabo, pero es que las circunstancias me llevan a que yo tengo que aceptar. No. Nada te lleva a que tú tengas que aceptar nada. Tú mismo no te estás dando cuenta de que estás creando todas esas circunstancias para tú decir, me obligaron. Nadie te obliga. Tú mismo siempre tomas la decisión. Nadie puede interrumpir tu libre albedrío, a menos de que seas fácilmente manipulable. Y esas son las personas que son fácilmente ofendibles. Por eso no te dejes ofender nunca por nada y nunca serás manipulable. Entonces, hay mucho que hablar de esto. Yo aquí me puedo extender otra hora. Pero lo que quiero dejarte en la parte metafísica con respecto a los ataques psíquicos que puedes recibir es, primero, solamente tú lo permitirías. Tú tienes que consentir a eso. El segundo nivel es que tú eres pura energía, lo cual no hay una sombra que pueda opacar tu luz. Trata de tapar, o sea, con la sombra de tu mano trata de tapar la luz que está generando la sombra. Trata de hacerlo. Esa misma imposibilidad es la que vas a encontrar con que una entidad pueda manipularte a ti, o manipularte no, pueda tapar tu luz. Por ende, si tú sabes brillar tu luz, no vas a sentir ningún tipo de sombra. Y más bien las sombras que vas a ver son las que tú proyectas de ti mismo. Por ende, toma responsabilidad sobre todo lo que tú sientas que es Orión o un demonio o lo que sea. Di, soy yo que está proyectando esa sombra. Voy a explorarlo. Y a un nivel mucho más profundo, si lo puedes llegar, que es la base, una vez más, de todas mis enseñanzas y todo mi entendimiento, para los que quieran llegar a este núcleo. Y por eso es que yo hablo del camino directo, sin ningún tipo de adornos, yendo directo al punto de quién somos, el corazón, el núcleo de nuestro ser. Es que el segundo nivel aludió a esto, pero esto lo va a llevar a un punto más elevado. Cuando tú puedes reconocer al creador en ti, cuando realmente lo reconoces, te das cuenta de que no hay un tú, lo que hay es un universo. Y lo que tú ves como tú simplemente es un ojo percibiendo su universo. Por ende, no hay absolutamente nada que no seas tú. Sea una estrella, sea un ratón, sea un avión volando, planetas o una palabra de te quiero. Eres tú. Siempre, siempre eres tú. Por ende, aquí ya no existe ningún tipo de temor, ni miedo, ni nada. Incluso si llegas a sentir temores o ves apariciones, lo que sea, estás viéndote a ti mismo. Pero solo si puedes llegar a ese punto. ¿Ok? Al menos en este nivel. En los otros niveles también es útil verlo de este modo. Pero sigue existiendo un yo separado que está haciendo más luz que la sombra o lo que fuera. Desde este punto, el más central, eres tú siempre. Y esa, una vez más, eso es lo que yo intento enseñar a través de estos videos, a través de mis cursos, a través de mis charlas, en una respuesta, un comentario.
Ahí es donde estoy siempre. Y con eso voy a pasar a la parte controversial que les prometí, con todo esto que ya construí. Y tiene que ver con lo que es canalización y ataques psíquicos. Carla estuvo expuesta a esto porque buscó canalizar una información superior. Ahora, aquí es donde puede ser controversial y un poco tajante de mi parte. Pero traten de no verlo de esta manera. Quizás soy yo mismo viéndolo de esta manera y por eso que lo estoy diciendo. Lo admito. Pero dense cuenta de esto. No es necesario canalizar a nadie. No es necesario pedir en sueños. No es necesario hacer absolutamente nada cuando podemos ir directamente hacia nuestro ser. En otras palabras, para nosotros vivir nuestra vida como humanos, en directo amor con nuestra naturaleza, con otros, no necesitamos entidades, no necesitamos libros, no necesitamos videos, no hace falta absolutamente nada. El sabio vive solo en el bosque y no canaliza, no lee, ni siquiera sabe leer, no está en contacto con espíritus, no está haciendo rituales. El sabio vive tranquilo en su bosque y vive en completa armonía con su ser y con el mundo. Esta persona está altamente polarizada, positiva, cuando puede vivir en armonía con su entorno. Esto es todo lo que se pide. Es estar en armonía contigo mismo, contigo misma, con el único ser que hay, con el Creador. Mientras tú estés más en armonía con eso, aquí es donde se derivan todos los textos sagrados y bíblicos. Todo lo que nosotros vemos, canales, libros, personas hablando, todo está filtrado a través de la mente, lo cual distorsiona por completo la realeza de lo que es vivir dentro de la sensación del Creador. Vivir en la paz y en la armonía del único Creador que existe. El único Creador, o el Creador único infinito, como dice Ra. Entonces, si te sientes afectado porque en un sueño te dijeron tal cosa, o en una canalización que hiciste, viste lo que sea, la pregunta es, ¿por qué buscas ahí? Y no es una pregunta de desafío, sino simplemente para que tú mismo te preguntes, de verdad, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la inercia? ¿Cuál es el karma que me hace llevar a esa búsqueda? Cuando ya lo tengo todo aquí. ¿Qué es lo que no me permite ver lo que ya tengo aquí? Y esto es lo digo de verdad con toda la intención de poder invitarlos con todo mi amor de verdad, invitarlos a que se desprendan, sí, se desprendan de todo esto y que busquen en su ser, que busquen en ustedes mismos, porque la respuesta está ahí. Pero también está el final de este video. Tenemos el grupo de Orión, muy interesante, y un poco más sobre el ataque psíquico en esta sesión. Quedan 14 preguntas más, esas las cubriré en ese entonces. Gracias siempre por estar aquí conmigo, por disfrutar esta divagación, porque no es más que una divagación, ni siquiera una interpretación. Ya me gusta hablar simplemente apoyándome con el material de Ra. Pero sí, hago lo mejor para poder interpretarlo de mi manera, con mi filosofía de vida. No tengo ninguna creencia específica, sino una filosofía. Me gusta tomar de distintos puntos todo, y eso es lo que me caracteriza a mí. Simplemente, no soy nada especial, soy simplemente un individuo más hablando. Pero hablando de hablar, he llegado al final de esta retórica, de este monólogo. Una vez más, gracias, se les quiere mucho y nos vemos en la segunda parte de la sesión 62.